que agradezco y reconozco la confianza y el respaldo del mejor gobernador de Chiapas, de Rutilio Escandón Cadenas. Esta calificación es AAA, si no me equivoco, la que nos has compartido. ¿Qué implica? En materia de calificación de las empresas, la tabula de rango de mínima, media y máxima. Y hablar de AAA es la máxima calificación que puede tener un estado. Es una calificación de confiabilidad. De máxima confiabilidad. Históricamente, sí, y lo digo de manera muy categórica, no hay un sexenio en la historia de Chiapas que tenga ese comportamiento de beneficio y de reducción de la pobreza en Chiapas. Secretario, te veíamos muy perfilado para la gubernatura del estado. ¿Qué pasó? ¿Por qué te nos bajaste? Cuéntanos. A ver si no me llama la atención, pero lo voy a decir. Vamos a pensar en lo que viene inmediato. En lo que viene inmediato y si las condiciones se dan, pues ahí vamos a estar. Ahí nos vamos a apuntar en la boleta, pero hay que esperar los tiempos, desde luego. Y ocurre mucho al fin de los sexenios, sobre todo el último año, que hay muchos proveedores que dicen, bueno, no me dieron mi paga, ¿no? ¿Va a ser este el caso? Todo lo que se haya comprometido en todos los organismos públicos del gobierno del estado, todo se va a cumplir. Se va a pagar todo lo que se adquirió como compromiso. Estamos preparados para eso. Sí. ¿A cuánto asciende el presupuesto del último año? Del 23, el que estamos en curso, cerró alrededor de 120 mil millones, por ejemplo. ¿Y 2024 tiene una idea? 226 mil millones. Es el proyecto para el 24, que está en proceso de revisión. Soy Jonathan Lozada, investigador, comunicador y periodista. Mi pasión es la comunicación y mi búsqueda es el ejercicio de un periodismo responsable. Te invito a adentrarte en un viaje con destino final al proceso electoral de 2024. Conozcamos la ruta, los actores y las circunstancias que definirán el porvenir de México en los próximos años. Se trata de conocer a fondo a los personajes que se jugarán el todo por el todo en la contienda de 2024, de ver sus luces y sus sombras, sus aciertos y desaciertos, y de echar un vistazo a su día a día. Más allá del personaje, ver también al ser humano que está detrás del escenario. Esto es Jonathan Lozada, el podcast. Jonathan Lozada, el podcast, una producción de Person and Brand. Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Lozada. Hoy tengo el gusto de que nos acompañe el secretario de Hacienda del Estado, Javier Jiménez. En esta ocasión le doy la bienvenida. Javier, secretario, ¿cómo estás? Hola, Jonathan. Muchísimas gracias y qué amable nuevamente por esta atención y desde luego con todo gusto atendemos el llamado. Pues es un gusto y muchas gracias por acceder a esta entrevista. La Secretaría de Hacienda es una de las secretarías más importantes en el Estado, en toda entidad, y hay un trabajo muy relevante que se está haciendo desde que inició la administración del doctor Rutilio Escandón. Es este trabajo que has venido haciendo al frente, secretario, de esta dependencia tan importante. Es la secretaría que administra los recursos, es la Secretaría de los Dineros, y estamos al 5º año. Prácticamente, quisiera empezar esta entrevista con esta pregunta. ¿Cuál es el estatus de las finanzas públicas del estado de Chiapas? Fíjate, Jonathan, como bien dices, la Secretaría de Hacienda, y me atrevo a decirlo de esta manera, es un eje central dentro del comportamiento de las políticas públicas del gobierno del estado, y también lo digo reiteradamente, que agradezco y reconozco la confianza y el respaldo del mejor gobernador de Chiapas, de Rutilio Escandón Cadenas. Pero asimismo también decirles a todas y a todos, y a ti, Jonathan, por supuesto, que cómo estamos en este momento. Ya llevamos casi 5 años de gestión administrativa, presupuestal, financiera. Ha sido comportamientos de cada uno de los años de diferentes situaciones. Recordemos el 2021 con el tema de la pandemia, la contingencia de salud. Pero a pesar de todo ello, hemos logrado estabilizar y sobre todo que no generamos un solo peso de deuda
hasta la fecha. Eso es algo bien importante. Creo que durante varios sexenios no se había llegado a tal punto. Fundamental, mi querido Jonathan, porque esto también nos ha permitido que en todo este análisis, sí, y sobre todo, algo que también hay que decirlo, que cuando iniciamos la administración, recibimos con números negativos o calificaciones negativas de las empresas calificadoras más importantes del país, como HR Rating, Standard & Poor's, Moody's. Sin embargo, a través de los años fuimos contrarrestando, y en este comentario o de estatus en estas fechas, puedo decirlo que estamos en un nivel de calificación en cada una de estas empresas calificadoras, en un nivel alto o AAA, como se conoce en este análisis, y eso nos debe llenar de orgullo a todas y a todos. ¿Cómo se llegó a ese punto, secretario? Considerando lo que nos acabas de compartir, finanzas que no estaban en los mejores números, una administración que además pues tuvo que hacer frente a una pandemia y a una circunstancia económica compleja para todos, pero en las finanzas y en el aparato administrativo pues pega. Sí, por supuesto. ¿Cómo se logra y cuáles fueron las estrategias importantes que se tuvieron que adoptar de manera estricta? Desde el principio instrumentamos un plan de ahorro presupuestal, de economías presupuestales, como técnicamente se conoce, y desde luego apretándonos el cinturón con todos los titulares del gobierno del Estado, y dentro de ellos el propio Congreso del Estado, el Poder Judicial del Estado, haciéndoles el llamado reiteradamente. Me toca a mí la labor de estar haciendo el llamado, estar convocando a todos los equipos de trabajo desde índoles administrativos, planeación, los controles internos, y todo este conjunto de actividades nos fue permitiendo, y desde luego establecer herramientas específicas de tecnología. Que este es otro tema también muy interesante. ¿Cuáles son ellas, secretario? Te puedo citar, por ejemplo, mira, se habilita o se instaura una plataforma electrónica. Uh-huh. Esta plataforma electrónica implicó, desde que lo echamos a andar, que fue en el 2020, en donde vigilamos a todos los organismos públicos de tal manera que también lo debo decir de esta forma, la composición de nuestro presupuesto deriva del presupuesto federal y del presupuesto local. Uh-huh. En el presupuesto federal siempre se suscitaba un escenario y se hablaba de un subejercicio. Ese subejercicio implicaba que cada cierre de año había que retornar a la federación recurso público que, si bien ya se te había autorizado, ya se había autorizado en el Congreso de la Unión y desde luego en el Congreso local, resulta que por no el cuidado adecuado ni seguimiento adecuado en el pasado, se tenía que regresar a la federación. ¿Era cuando no se usa un recurso? Cuando no se usaba. Okay. Por eso se hablaba de su ejercicio. Claro. No lo ocupabas en el tiempo, en el momento adecuado, se vencían los plazos y entonces había que regresarlo. Eso nos ha funcionado muchísimo con esta plataforma electrónica. Por eso, cada año nuestro presupuesto público nos ha alcanzado, se ha invertido adecuadamente, pero con esta plataforma le hemos dado el seguimiento hasta la fecha, de manera muy puntual. Y entonces imagínate, haz de cuenta como un C5, que nosotros monitoreamos el avance, si comprometen un recurso público, un presupuesto, que lo ejerza en tiempo y forma. Y entonces resulta que al cierre de año, pues ya no tenemos este efecto desfavorable, por llamarlo de una forma, porque puntualmente tiene un doble efecto. No retornamos a la federación y somos de los estados menos observados por la Auditoría Superior de la Federación, porque
pues todo el recurso público se está aprovechando y se está invirtiendo. ¿Y eso tiene que ver con planeación del ejercicio? No, por supuesto. Sí, es parte de un mecanismo muy bien cuidado, sí, de una planeación que además, esa es otra de las áreas que tenemos dentro del interior de la Secretaría de Hacienda, vigilar y seguimiento, que a cada uno de los organismos públicos de igual manera. Entonces, empatando los tiempos, el seguimiento, como lo vengo diciendo, y eso nos ha favorecido muchísimo, porque ha habido un buen acompañamiento y sobre todo un seguimiento adecuado para que el recurso público se siga aprovechando de manera muy importante. En la lucha de la transparencia, a ti, secretario, te toca cuando entras en esta administración, que es también coincide con la administración federal del presidente López Obrador, que ha tenido además pues una visión y una meta muy clara en contra de la corrupción. Me imagino que hubieron dificultades, una administración, y hablo no únicamente de la federal, las estatales y en todos lados, donde habían costumbres no sanas para las finanzas. ¿Cómo fue? ¿Qué dificultades hubieron, secretario? Mira, sí es una realidad que al principio de la administración pública, te hablo específicamente en el 19, sí, fue complejo ir adaptando nuestros criterios, si bien es cierto que hay una norma general en la aplicación de los recursos públicos y sobre todo el transparentarlos permanentemente es una regla que nosotros implementamos. Y lo digo de manera muy respetuosa al personal operativo. Uh-huh. Pues de entrada, por darte un dato, desde que entramos, también está bajo nuestra responsabilidad la Coordinación General de Recursos Humanos. Por darte ese dato, sí, por ejemplo, mira, cada vez cuando entramos, reordenamos al perfil del trabajador de acuerdo al espacio y de acuerdo a su profesión en donde le correspondía. Y que por alguna razón se empezó a contratar, porque se ajustan uh-huh. mucho personal administrativo, y el cuidado que tuvimos es que no aceptábamos si no reunía el perfil. ¿Por qué? Porque si reúne el perfil, sabíamos muy bien que iba a enfocarse a desempeñar sus funciones, pues en apego a su conocimiento. Claro. Y eso también creo que nos ha ayudado muchísimo. Y cuidamos muy bien, porque de esa manera, cada vez que implementamos este mecanismo de estricto apego a la norma, si me llegaba la información, oigan, es que dicen que ¿por qué ahora así? Si antes se hacía así. No, lo de antes sabíamos muy bien que no funcionaba. Por eso el nuevo mecanismo era ser muy reiterativo y aplicar como dice la teoría en la norma. Y creo que eso nos ha funcionado muchísimo, porque de esa manera nos fuimos dando cuenta que al momento de informar, sobre todo en apego a la ley de transparencia, a la ley de siempre transparentar los recursos públicos, estamos en un estándar de muy alto nivel de calificación y positivo de igual manera. Pues esto se va obteniendo pues a través del tiempo. Por eso creo que estamos en una inmejorable situación en donde hoy se puede ver que los recursos públicos se transparentan adecuadamente y se puede ver que hay un buen manejo de los recursos públicos. Esta calificación, es AAA, si no me equivoco, la que nos has compartido, ¿qué implica para quienes no estamos acostumbrados a conocer estos términos? ¿Qué es? ¿Qué significa? En materia de calificación de las empresas calificadoras, para que sea la redundancia, sí, la tabulan de rango de mínima, media y máxima. Y hablar de AAA es la máxima calificación que puede tener un Estado en el buen manejo de la deuda, okay, y en el buen manejo y en las buenas prácticas de los recursos públicos del Estado. ¿Es una calificación de confiabilidad? De máxima confiabilidad. ¿Y eso implica que el Estado podría adquirir deuda con toda libertad si quisiera o no? Totalmente. No, si te contara
los secretario. bancos, Sí. todos los bancos reiteradamente nos ofertan que si requerimos algún préstamo, sobre todo, por ejemplo, un comportamiento de cada año que se presenta es el cierre de año en las prestaciones de beneficios, de prestaciones sociales para los trabajadores, y empiezan ya las llamadas. Oigan, ya viene el aguinaldo, no requieren un fondo para poder subsanar, pero te platico y les platico que estamos tan preparados que constituimos un fideicomiso. Okay. Cada mes que nos aporta la federación vía participaciones, lo vamos ahorrando. Y entonces cuando ya llegamos al cierre de año, ya tenemos la bolsa para los aguinaldos. Y desde que nosotros iniciamos, ahí también creo que vale la pena comentar esto, nos adaptamos a la federación y adelantamos un 50% del aguinaldo. Okay. Justo en las fechas del Buen Fin. Sí. En noviembre. Esto ha sido año con año. Desde el 19. Año con año lo venimos haciendo. Porque nos fuimos metiendo y a ordenar la casa. Y todo esto ha sido recurrente en varios renglones. Sí. Por eso, regresando al tema de las calificadoras y al AAA, denota o es un enfoque de máxima confianza. Nos da muchísimo gusto platicarlo siempre, hacer estos comentarios, porque además, si tú me lo permites, también te comento, por favor, que tenemos el honor, a partir del 2 de diciembre del 2022, nos nombraron como el coordinador nacional de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales del país. Es decir, llevamos la agenda de todo el país, de todos los secretarios de finanzas o su equivalente, y con un trabajo muy importante a nivel nacional, porque Chiapas ahora es referente a nivel nacional. Es punta de lanza, y esto lo podemos ver en varios rubros, pero el hecho de que este nombramiento te lo hayan dado, secretario, implica y hace notar un trabajo pues muy incisivo en las finanzas sanas. El sureste de la República es hoy día una región del país que tiene los ojos puestos, ¿no? No únicamente pues de las instituciones, del presidente, etcétera. Las finanzas, ¿cómo van en términos generales lo que tiene que ver con la economía de las familias y de la gente, en tu visión, secretario? Mira, puedo decirlo que hablar de finanzas sanas es hablar de confianza y estabilidad económica. Y cómo ha incidido en el bolsillo de cada una de las familias de nuestro querido Chiapas, ha repercutido de tal manera que, por ejemplo, nosotros mismos como Secretaría de Hacienda hemos hecho promociones de beneficios y de descuentos adicionales a los que tradicionalmente se venían haciendo. Y podemos notar que ya de por sí se hacían los primeros 3 meses del año. Ahora lo hacemos en el segundo semestre y lo veníamos haciendo casi en los últimos 3 años. Imagínate de descontar hasta el 100% de multas y recargos. ¿Eso es algo que está ahorita vigente? De julio a la fecha, desde julio de este año a la fecha, y lo hacemos cada segundo semestre los últimos 3 años. Eso ha permitido que aquel contribuyente, él o ella, que debe 10,000 pesos, paga 2,500 en promedio. Okay. Imagínate la dimensión de ese beneficio del descuento del 100% de multas y recargos. Entonces esto le favorece muchísimo al bolsillo de las familias chiapanecas. Claro. En el renglón de contribuciones, que es una obligación fiscal, desde luego, de derechos, pagos, casi 900 pagos de servicios que tiene que hacer un ciudadano o contribuyente. Sin embargo, en ciertos renglones, como en este caso de vehiculares, motocicletas, tienen este beneficio. Por eso, en general, estamos propiciando que se den este tipo de apoyos, pero por otro lado también a través de otras instancias como la Secretaría de Economía, promoviendo créditos para la microempresa,
créditos que benefician para que puedan reactivar su economía. Es más, después de cerrar la pandemia, estamos hablando en el 21, el estado que más creció en términos económicos, a través de un crecimiento económico, fue Chiapas. ¿Cierto? A pesar de que estábamos saliendo de la pandemia. Pero todo eso se ha manifestado y se ha comportado por el buen manejo que se ha venido estableciendo de la inversión que se ha dado también en materia de infraestructura hospitalaria, de infraestructura de caminos, de obra pública en general, como parques, puentes, centros deportivos, apoyos en bienestar, apoyos sociales, desde luego acompañando con toda la derrama económica tan importante que se viene haciendo a través de la Federación, a través de la Secretaría de Bienestar Federal. Entonces, todo eso se viene conjuntando. Y sobre todo también señalar un dato relevante que se ha externado, de que a través de Coneval e INEGI, históricamente, a nivel nacional y a nivel estado, a nivel nacional se expresa en un promedio de a la baja de la pobreza en México del 5%, y a nivel Chiapas del 10.6%. Es muy grande. Altísimo. Históricamente, sí. Y lo digo de manera muy categórica, no hay un sexenio en la historia de Chiapas que tenga ese comportamiento de beneficio y de reducción de la pobreza en Chiapas. Y cuando hablamos del 10.6%, nos estamos refiriendo, en promedio nuestra población, yo creo que ya andamos en los 6 millones de habitantes. Sí. Estamos hablando de 600,000 habitantes de chiapanecos y chiapanecas que ya están alcanzando un mejor nivel de vida. Y esto se ha logrado y se ha propiciado por 3 factores importantes. Todos los apoyos sociales que han llegado de la Federación, la buena estabilidad y también los apoyos y la derrama económica importante que se está estableciendo en el estado de Chiapas. Y creo que todos estos datos o estos aspectos pues han propiciado eso. Por eso cuando hablamos de que si ha repercutido, por lo que me preguntabas, en el bolsillo de las familias el beneficio de una estabilidad económica, claro que sí, ha sido un comportamiento radical, favorable, en todos los sentidos. En una entrevista que tuvimos con Mario Delgado nos decía, México se ha convertido hoy día en la alternativa al neoliberalismo, hablando de términos generales e internacionales, pero llama la atención esto porque reducir un 10%, ¿no? 10.6 para 10.6 para Chiapas, pues es muy, muy relevante. Importantísimo. ¿Qué habría que hacer? Lo importante en muchos casos es la continuidad. A veces se logra, otras veces no. ¿Cómo perfilas el buen manejo hacendario para los próximos años? Si pudieras tú decirnos y perfilar un poco, de acuerdo a la experiencia ganada estos 5 años complejos por la pandemia e interesantes por la inversión. Mira, primero un deseo y que me gustaría que me pidieran mi opinión cuando se diera el relevo. Con mucho gusto. Sería muy sabio. Daría mi opinión, mi punto de vista, porque pues somos chiapanecos, queremos a nuestro estado y la ruta y la inercia que llevamos se debe mantener para que Chiapas siga creciendo, le siga yendo bien a los chiapanecos, a las chiapanecas, pues tenemos que seguir en una tendencia como la que vamos, porque además hay algo, es un sexenio atípico, sí, tanto a nivel nacional como a nivel estado. Esperemos que en el siguiente sexenio no suceda contingencias de salud o de otra situación, pero aún con una buena implementación de políticas públicas y estableciendo esas estrategias que seguramente también hay que decirlo, ¿no? Quienes lleguen pues tendrán sus propias experiencias, herramientas, mecanismos, en fin. Pero lo poco que nosotros pudiéramos aportar sería una experiencia muy importante y sobre todo
para que siga esa tendencia para nuestro Chiapas. Claro, sobre todo cuando hay resultados positivos, ¿no? Se dice que a veces los sexenios no son suficientes, pero cuando las cosas funcionan bien, creo que merece la pena tomar los casos de éxito para la continuación. Mira, lo que hemos comprobado, si me permite, Jonathan, Claro. que no necesitamos pedir dinero prestado. Eso es endeudarse. importantísimo. Sí. No necesitamos. Cuando hay un buen uso y eficiente del recurso público. Javier, es que eso rompe una tesis que se venía manejando por años, que solo mediante endeudamiento era posible salir. Y no es cierto, ya comprobamos en este sexenio y con una pandemia de 2 años de por medio. Entonces imagínate, no se hubiera dado la pandemia. Entonces, por eso vengo diciendo que es muy importante aprovechar las herramientas tecnológicas, pero lo más importante es la disciplina de comportamiento, la disciplina de trabajo, la disciplina del actuar de todos los que están involucrados en los diferentes organismos públicos y por supuesto el principal actor que ha llevado una disciplina en todos los sentidos, pues es nuestro gobernador. Eso también es muy importante, es fundamental, porque si arriba está bien, abajo sin duda se va comportando del mismo, es un espejo, se va comportando de esa misma manera. Por eso lo que decía nuestro presidente de la República, el señor Andrés Manuel López Obrador, si todo está bien arriba, abajo las cosas van bien. Si todo está mal allá arriba, abajo las cosas se van perdiendo y las cosas no se van. ¿Sobre atendiendo. qué líneas instruyó el gobernador trabajar de un inicio en el tema hacendario? Desde luego, fundamentalmente, el eje social. Okay. Ese fue un factor fundamental. Salud. Se le apostó muchísimo al tema de salud. La infraestructura de obra pública. Sí. De igual manera, creo que como nunca en la historia en Chiapas se ha hecho una inversión. Mira, tenemos desde luego la información muy clara de que hay un apoyo muy importante de la Federación. Sí. Pero la inversión estatal ha sido tan importante porque, pues, si alguien lo sabe, es tu servidor, en el sentido de que para cada situación que acontece o que se requiere, el Estado sale a avanzar y atender esa derrama económica. Y lo podemos ver en los puentes a desniveles. Es inversión estatal. Y en muchos tramos carreteros es inversión estatal. Entonces ha habido, la verdad que, y se ha enfocado el señor gobernador, pero por supuesto, y ahí viene una pregunta obligada o un razonamiento obligado. ¿Por qué ha alcanzado para todo esto? Porque ha habido un buen orden y un buen manejo de los recursos públicos. Estaba yo leyendo algunos informes, incluso ha habido para la inversión. Los recursos públicos han podido en este momento ponerse en algunos fondos de inversión, ¿es así? Ah, por supuesto, sí, claro. ¿Y esto cómo es, secretario? Generamos intereses. Es un tema súper relevante. Nuestras inversiones nos generan intereses y los intereses nos están sirviendo para seguir invirtiendo. Me refiero, pues ya invirtiendo en obra pública, sí, invirtiendo en infraestructura hospitalaria, o sea, invirtiendo en donde va aconteciendo las necesidades más prioritarias. Pero eso creo que también históricamente, cuando se había visto que en un estado se estuviera obteniendo intereses por inversiones en ciertos documentos bursátiles, ¿no? Secretario, te veíamos muy perfilado para la gubernatura del estado. ¿Qué pasó? ¿Por qué te nos bajaste? Cuéntanos. Mira, con toda esta experiencia, con todos estos aciertos, creo que esperábamos la salida dentro de poco. Sí, mira, te quiero comentar, y desde luego a toda la audiencia, que es muy importante que estos tipos de espacios nos permitan platicarles. Desde luego que tu servidor estaba en un contexto y con un agradecimiento a todo el pueblo de Chiapas que veían en tu servidor
como una posibilidad, como bien lo dices. Pero yo quiero decirte que hay momentos en donde se tiene que tener mucha madurez política, paciencia, ser respetuoso y también hay ciertos, por ejemplo, en mi posición, manejar y cuidar el recurso público muchas veces demanda también este tipo de tareas y creo que vamos a estar en un contexto y seguramente lo que venga, lo próximo que pueda venir, seguramente vamos a seguir sirviendo a Chiapas, porque a Chiapas se puede servir de muchas maneras, de muchas formas y sin duda también a ver si no me llaman la atención, pero lo voy a decir, pero vamos a seguir trabajando en términos y ánimo político. Sí. Vamos a pensar en lo que viene inmediato, y si las condiciones se dan, pues ahí vamos a estar, ahí nos vamos a apuntar en la boleta, pero hay que esperar los tiempos, desde luego. Pues es que además eres consejero estatal y nacional, ¿no? Así es. Tendrías toda la facilidad de hacerlo, ¿no? Porque tienes un trabajo además político, además de la administración, ¿no? Sí, claro, sí. Y solo que hay que esperar los tiempos. Hay que esperar pero los tiempos. Estamos con mucho entusiasmo, con muchos deseos, que hay que ayudar, desde luego, seguir ayudando a Chiapas. Y en donde estemos vamos a estarlo haciendo, sin duda. Eso es fundamental. Secretario, ¿cómo cierra este año en términos presupuestales? ¿Cómo cerrará? Bien, muy bien. Yo diría muy bien porque nuevamente vamos a cerrar un año con liquidez. Sí. Con liquidez, sobre todo, con liquidez y vamos y solventando todos los compromisos. Como te decía hace un momento, los compromisos de prestaciones sociales, los compromisos con las universidades, porque en el caso de las universidades nos demanda que a través de convenio con la federación aporta una cantidad, un porcentaje y de igual forma el Estado. Y ese era un problema que heredamos, cuando digamos no estaba sucediendo eso. Uh-huh. Y nosotros cada año lo hacemos. O sea, vamos previendo, con mucha prevención. Sí. Siempre, como bien señalamos, al grado que invertimos, y entonces cuando ya vamos observando que lo requerimos, ya lo movemos uh-huh. para salvar lo que sea inmediato. Pero en términos generales, te puedo decir con mucha tranquilidad que tenemos muy bien medidos los números y vamos a cerrar con toda tranquilidad, salvando los compromisos. Algunos que tal vez nos mueven son los famosos juicios mercantiles, uh-huh. que eso sí no están plenamente presupuestados, pero bueno, ¿qué hacemos en estos casos? Acuérdate que en estos casos los juicios mercantiles son temas de instancias de jueces federales, inclusive, no los medimos, no los podemos medir porque son tiempos. ¿Estos qué son, secretario? Para quienes no conocemos. Los juicios mercantiles son demandas de empresas del pasado. Quienes no se les pagó. De hace 10 años, sí. De hace 10 años, 15 años. Y por proceso legal, a veces caen en este año, pueden caer el siguiente año. Entonces no los podemos prever. ¿Y cómo están en este sexenio? ¿Han tenido que resolver varios? Hemos sido resueltos. Los hemos resueltos y con un esquema de la misma política de austeridad, sí. apretando el cinturón, y les decimos con mucha claridad en estos casos específicos que nos ayuden y firmemos un convenio, pero aparte que le reduzcan. Me imagino que generan intereses. Los intereses, que lo reduzcan, porque nosotros no podemos evadir la responsabilidad, pero sí les decimos que somos un gobierno responsable y en ese criterio pues firmamos un convenio y ya les vamos pagando mensualmente. Y ocurre mucho al fin de los sexenios, sobre todo el último año, que hay muchos proveedores que dicen, bueno, no me dieron mi paga, ¿no? ¿Va a ser el caso? Cuando llegamos, cuando llegamos, ya te imaginas, ¿no? O sea, sí, siempre. Un mundo de proveedores, me imagino. Sí, y dando la cara, ¿no? Sí. Y explicándoles.
Eso es lo más importante. Muchas veces no le puedes resolver la problemática, pero si los escuchas, claro, avanzas muchísimo y te comprenden, porque los estás atendiendo. Pero en este cierre, no, sin duda, no, lo que nosotros comprometimos, todo lo que se haya comprometido en todos los organismos públicos del gobierno del Estado, todos se van a cumplir. Se va a pagar todo lo que se adquirió como compromiso. Estamos preparados para eso. Sí. No hay... Y esa sería una de las condiciones que en lo personal y por supuesto con la visión que tiene nuestro gobernador y la confianza que ha depositado en tu servidor, esa es una garantía. Por eso hay que decirlo muy claro, vamos a cerrar muy bien y desde luego preparándonos para el cierre, que es el 2024. Entonces ahí ya veremos qué va a pasar. Que está ya a la vuelta de la esquina. ¿A cuánto asciende el presupuesto del último año? Del 23, el que estamos en curso, cerró alrededor de 120,000 millones, pues vamos a cerrar. ¿Y 2024 tiene una idea de cómo? 226,000 millones. Es el proyecto para el 24, que está en proceso de revisión. Y es lo que se va a ejercer. Seguramente. Sí, seguramente. Va a depender, todavía se ajustan algunos conceptos. Sí. Secretario, tú tienes una gran formación académica y además pues en el ámbito de lo laboral. Eres contador por la UNACH, si no mal recuerdo. Sí, cómo no. Eres doctor, sí. Tienes un alto grado además. Sí. Que bueno, podemos ver que resultados están pues llevados a cabo mediante planeación y una serie de experiencias, ¿no? ¿Qué otros valores te constituyen, secretario? Porque tú dices que en este momento te bajaste tantito, pero nosotros te vemos con mucho perfil en el Estado y sabemos que te conocen en todos los rincones por el trabajo ejemplar que has hecho. Y lo digo no por decirlo en esta entrevista, sino porque hemos visto los resultados que en términos de números se ven a nivel nacional y Chiapas está inscrito en esa lista con un resultado positivo. ¿Qué otros valores te mueven, secretario? Mira, yo siempre lo vengo diciendo. Los títulos académicos son importantes. Y distintamente en donde los obtengas, te dan es parte de una formación profesional. Pero lo más importante son los valores. Eso es lo fundamental. Que tengas disciplina, honestidad, compromiso, seriedad, puntualidad. Cuando tienes estas características, pero aparte es parte de un hábito. Sí. Esto no lo obtienes a través del tiempo, no, ya naces. Es el día a día, ¿no? Sí, porque y te platico esto, por ejemplo, en casa. Sí. En casa, mi maestra fue mi madre. Y te decía desde niño, mira, esto es tuyo y lo que no es tuyo no lo toques. Y educar y saludar a tus mayores. Y sobre todo, también algo muy importante, la humildad. Y por eso mientras más conocimiento tengas, más humilde tienes que ser. Las arrogancias o los sustitutos de valores que muchas veces son los lo que es físico, que es lo que te sustituye a lo que careces. Por eso yo siempre he dicho, y le digo a todos, olvídense de comportamientos, porque si tienes una responsabilidad, eso sí, hay que ser muy estricto, hay que ser muy respetuoso, pero una cosa es ser respetuoso y otra cosa es ser grosero o grosera. Entonces, si esto lo sabes equilibrar, que esto es lo más importante, porque ya sabes que a veces hay quienes tienen un grado o un puesto y entonces ya perdieron el piso y entonces ya empiezan a actuar de una manera irrespetuosa, irresponsable, pero eso
a tu servidor me ha funcionado muy bien. Porque digo, una cosa es ser respetuoso, humilde, y otra cosa es que de eso se quieran aprovechar. Por eso, cuando hay que poner orden, hay que poner orden, y bien. Y en eso creo que coincidimos muchísimo con el gobernador. En esa empatía es lo que ha funcionado. Él ha sido muy respetuoso de mis decisiones y por eso las cosas están como están, con resultados, con efectos positivos. Y eso es el llamado y el exhorto que siempre le vengo haciendo a mi equipo de trabajo. Sí. Y desde luego cuando hago el llamado a todos los titulares. Y así se los digo. A los equipos de trabajos administrativos de planeación, tengan mucha comunicación con los titulares. Porque a veces los titulares no se informan. Y entonces estamos el día a día, haciendo las veces de consejero, las veces de la experiencia que tenemos. Y así ha funcionado. Tener una visión de que porque estás en un rango de estado, es cuando debe haber mayor responsabilidad. Y como servidor público, es una gran responsabilidad. Por eso creo que eso nos ha funcionado. Y vamos en esa ruta, y vamos avanzando. Creo que eso es lo principal, los valores, en términos generales. Hay un sector en México y en Chiapas, que bueno, aquí es donde estamos, que es bien importante, es los jóvenes. Hay un sector muy grande de jóvenes y a muchos los vemos sin dirección, muchos otros son un poco apáticos de la política, pero nos gustaría saber qué mensaje con la experiencia que te respalda, secretario, con lo que nos estás demostrando con hechos en el encargo que tienes, ¿qué puedes decirle a todos los que nos escuchan y nos ven? Gente joven que está ahí. Pues yo les puedo decir, mira, Jonathan, y desde luego agradecer muchísimo nuevamente a todas las juventudes, que si algo puedo compartir, estuve durante 24 años en aulas, frente a grupo, en la máxima casa de estudio de nuestro estado. Soy unachense. Sé muy bien el comportamiento de un joven, de una joven, el ímpetu, el deseo. El tema aquí es que se canalice adecuadamente esa energía. Y por eso el llamado que yo haría, que deben ser los mejores profesionistas, con toda la disciplina, con todo el orden, pero también tienen que estar muy atentos con los comportamientos políticos. Y así literal se los digo. No necesariamente hablar de un partido político, sino de una participación y de activismo político. Porque es muy importante decirlo, lo principal en una sociedad tiene que ser la educación, pero además de una educación política, porque eso es lo que ha propiciado que en los pueblos, no solo en Chiapas, en México, en el mundo, un pueblo informado, un pueblo que conoce quiénes son sus actores principales y quienes toman las decisiones, ese es un pueblo preparado y un pueblo que va a saber tomar decisiones. Eso es lo que tenemos que hacer. Cada vez que los jóvenes, las juventudes, tengan una mayor participación en todos los sentidos y desde luego asumiendo los roles y las disciplinas que el día a día tienen que estar llevando a cabo. Hay jóvenes que a veces desertan, que no terminan, algunos por circunstancias difíciles y es muy lamentable, y otros porque dejaron de creer en que se puede. Sí. Un mensaje para ellos creo que sería importante en ese sentido también. Sí, no, al contrario, tenemos que tener muy claro que las oportunidades es para todas y para todos, pero desde luego debemos de tener muy en cuenta que en el ánimo de colaborar, de participar, que se tengan confianza a sí mismo y cada opinión que tengan que hacer es tomada en cuenta, pero luchar y seguir luchando por ello siempre y no de caer ni mucho menos. Los jóvenes tienen mucha energía y que eso lo transmitan y que contagien a los más adultos para que sea una atracción en beneficio y con toda la actitud para
para el pueblo en general, pero creo que hay mucho que aprender de los jóvenes. Y eso que venimos diciendo, ¿no? Los jóvenes no son el mañana, los jóvenes ya son el presente. Están aquí. Están, y también traen una inercia de capacidades, sobre todo en la herramienta tecnológica. Están súper avanzados. Yo creo que también estamos aprendiendo muchísimo de ellos. Están muy revolucionados y eso también es muy importante. Se tiene que estar complementando, sin duda, para que sigamos avanzando como Estado, como sociedad, en todos los sentidos. Javier, ¿eras un maestro estricto? Muy estricto. Sí, de esos a los que les da miedo llegar al aula. No sé si miedo, pero sí en mis reglas de disciplina. Había un orden riguroso, me imagino. Muy riguroso y muy respetuoso. Bueno, como anécdota, y se los platico, siempre a los alumnos lo tratabas de usted. Ok. A mis alumnos, de usted, por trato de respeto. Para equilibrar y no pensar de que me decían algunos, oiga, inclusive en los horarios de entradas y salidas, no estar, tomar con mucha seriedad. Pero también, después de la clase, pues siempre fui el amigo de todas y de todos. ¿Qué fue lo mejor que te llevaste de esa época? Y el concejal de todas y de todos. El concejal también. Sí se acercaban a consejos y así. Sí, opinión. Oiga, alguna recomendación, sobre todo, ya sabes, en las aulas, a veces el comportamiento de algunos maestros o maestras, el exceso, pues alguna razón debe haber. Entonces, hay que ponerle ganas, concéntrate. Y si algo puedo ayudarte, una clase extra, con mucho gusto en la biblioteca te puedo ayudar. Así de esas cosas. Tratando de ayudar, y siempre me buscaban. Siempre. Yo siempre en el ánimo de colaborar. Pero la verdad que sí me reconocen por eso. Y algo muy importante, que durante 24 años no tuve ningún oficio de reclamo ante la instancia escolar o la oficina escolar, porque pues yo siempre actué en los criterios y que no, sobre todo, que en las aulas, que viera mi forma de ser auténtica, y desde luego que cumplieran con sus tareas. Hay anécdotas que no te lo quiero decir ahorita porque se va a ver mal, pero sí en contra de ciertas actitudes de ciertos maestros o maestras, y era entiendo. Yo muy duro en esa crítica, muy duro. Por eso se acercaban los jóvenes. Se veían en mí qué podíamos hacer. Le digo, hagan su oficio ante el área jurídica del área escolar. O sea, inspirabas confianza. Háganlo. En esa época también. Sí, claro, porque todos nos merecemos respeto. Sí, claro. Entonces, ese tipo de situaciones, porque sabían, imagínate, si mi formación siempre fue de izquierda, luchando siempre por el derecho legítimo de todas y de todos. O sea, eso es una característica que siempre hemos pensado así. Por eso coincidimos muchísimo con la lucha constante de nuestro presidente de la República, con nuestro gobernador. Entonces, nuestra formación política fue en la izquierda, y en muchas acciones y prácticas en nuestros ámbitos laborales, en la academia. Y laborales, por ejemplo, te digo, yo fui consultor a través de mi formación profesional. Me independizo como profesionista. Sabía yo lo que representaba. Primero pues era yo colaborador, después me independizo ya con mi firma. Soy auditor externo calificado por el SAT, por la Auditoría Superior de la Auditoría Fiscal Federal del SAT. Y pues son los riesgos. Y auditar, me acuerdo que me decían, oye, ¿por qué no vas con tal auditor del SAT para ver si arreglan ahí, para que le vaya bien a tu contribuyente? ¿Arreglar qué? Le digo. Pues para que pague menos impuestos. No. El contribuyente tiene que pagar sus impuestos, lo que le corresponde, obviamente, pero bien asesorado. Esa es la obligación que tiene el contribuyente. Y
Y una experiencia que traigo muy grabado, antes no habían tarjetas electrónicas, ni transferencia electrónica. Todo era en efectivo. Entonces me mandaban los paquetes de dinero para pagarlos de los contribuyentes. ¿Qué hacía yo? Pues agarraba yo, eran mis principales clientes. Sí. Agarraba yo con mi auxiliar y mi carro y lo dejaba yo en la puerta del banco. Ya está en la puerta del banco, ahí se hay que pagar el impuesto. Así se manejaban antes los pagos de impuestos. El contribuyente confiaba en ti, pues era todo en efectivo. Y entonces, ¿qué me llevaba de gratificación? Que el mismo contribuyente me recomendaba a otro contribuyente. Que el contador X no le pagaba los impuestos, le alteraba. Antes les alteraban las declaraciones, porque era toda máquina de escribir, no había computadora. Muy diferente, ¿no? Totalmente distinto. Pero ese es parte de un prestigio que te vas ganando, una imagen que te vas ganando a través de los años. Y a través del tiempo, bueno, pues mira, después de estar y lo que hicimos a través del tiempo. Bueno, mi primer trabajo fue paseando los chivitos en convivencia infantil. Tenía yo 8 años. Ese fue mi primer trabajo. Ya me pagaban sábados y domingos. Vendí churros en la catedral. Tenía yo, creo que 12 años. Sí. Imagínate tú toda esa formación que tuve. Y de todo eso que fue mi historia de vida, a través de los años me da la oportunidad de estar al frente de manejar los recursos públicos del Estado de Chiapas. Ha sido un honor, ha sido muy gratificante, una gran satisfacción. Y no defraudar ni al pueblo de Chiapas, ni a quien me ha dado la confianza y el respaldo, que es nuestro gobernador, Rutilio Escandón Cabello. Javier, si después de todo hay muchos años más en tu vida, vemos mucho que se prospecta para hacer. En algún momento después, mucho después, ¿regresarías a las aulas? ¿Te gustaría? Lo extraño. Sí, lo extraño. O sea, la verdad que siempre la convivencia con los alumnos, las alumnas, es una... y te reflejas cuando estás enseñando y ves la reacción, la admiración. Eso te llena. Pues ya el tiempo lo dirá. Hemos hecho y hemos dado muchas pláticas de orientación a través justamente de la Secretaría de Hacienda, de cuáles han sido las estrategias. Y eso también me gusta mucho, porque a veces el joven, sobre todo los jóvenes, no dimensionan de qué se habla, de qué se trata, de administrar el recurso público del Estado. Entonces, orientar un poquito en esa parte, la verdad que también nos llena muchísimo. ¿En tu vida personal tienes finanzas sanas? Totalmente. Con un poquito de ahorritos que nos está generando intereses, porque imagínate, si no, ¿cómo es? Hay un refrán, ¿no? Que dice que todo estás bien de este lado, pero luego en lo personal no tanto. No, somos exageradamente ordenados. Javier, muchísimas gracias por la oportunidad de poder platicar. Ha sido una charla grata, muy interesante en cuanto a lo informativo, con el secretario de Hacienda del Estado de Chiapas. Hemos conversado de temas cruciales en las finanzas del Estado, pero también hemos conocido a una persona que tiene además una experiencia amplia en lo laboral, una formación sólida en lo académico, en lo profesional, y además una sensibilidad humana que refleja y que comparte además con los jóvenes. Muchas gracias, secretario. No, a ti, Jonathan, muchísimas gracias por toda tu atención. Nos escuchamos y nos vemos en la siguiente. Soy Jonathan Lozada, hasta la próxima. Soy Jonathan Lozada, investigador, comunicador y periodista. Mi pasión es la comunicación y mi búsqueda es el ejercicio de un periodismo responsable. Te invito a adentrarte en un viaje con destino final al proceso electoral de 2024. Conozcamos la ruta, los actores y las circunstancias que definirán el porvenir de México en los próximos años. Se trata de conocer a fondo a los personajes que se jugarán el todo por el todo en la contienda de 2024, de ver sus luces y sus sombras, sus aciertos y desaciertos, y de echar un vistazo a su día a día,
Más allá del personaje, ver también al ser humano que está detrás del escenario. Esto es Jonathan Lozada, el podcast. Jonathan Lozada, el podcast, una producción de Person and Brand.